¿Qué le parece? ¿Qué le parece si entramos en materia con una consulta a propósito de la presencia de Jaime Bailey en Guayaquil este fin de semana? Porque las declaraciones que hace, y que justo nos referíamos a Gisela Ronquillo en El Universo, dice él que Rafael Correa no se merece que el pueblo ecuatoriano lo premie con un voto para su candidata, a quien dice que él no conoce, pero que no se merece eso, porque aquello de decir que antes estábamos mejor y todo eso, no es así, según el criterio del conocido comentarista peruano que reside en Miami y que hace su programa todos los días para América Latina, y que realmente ese premio no debe existir porque Correa hizo un mal gobierno. Eso es lo que dijo básicamente Bailey, Antonio. Bueno, si me permite, y con las mil disculpas porque interrumpí el diálogo, ustedes tenían un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en la audiencia. A ver, ya que esto es tripartito, porque entiendo que los tres me van a preguntar, ubiquemos el escenario perfectamente para la opinión pública. ¿Cuál es el escenario? Lo que dice el señor Bailey lo conozco por mis trabajos hechos en Arequipa, sobre todo. Lo conozco. Hablé alguna ocasión que él quería ser candidato presidencial, pero bueno, punto aparte. Vamos al grano. ¿Cuál es el escenario para que exista lo que él dice que no hay que darle el voto? En primer lugar, un jefe de campaña desde el año pasado del señor actual mandatario. Posteriormente, la campaña de primera vuelta no es correísmo ni anticorreísmo ni la de segunda vuelta. Ubiquemos las cosas. Es antilacismo. Y dentro de esos términos pueden haber conceptos como aquellos de fallido, fracasado, lo que quiera llamarse, como se quiera interpretar la administración gubernamental. Eso ya no me compete a mí. Son opiniones, y que cuando digo la de fracasado se la pregunté, como él tenía 4 mosqueteros que le hablan al oído, a 2 de ellos le pregunté cuál es la aplicación y tomaron el fracaso, que no es de mi autoría por si acaso. Pero la reserva de la fuente, como tienen los periodistas, también la puedo practicar indirectamente. Entonces, ese es el escenario. Entonces, cuando el escenario es en tiempo presente, si usted no va para adelante, naturalmente que el pasado tiene que sacarlo a acotación. El señor Bailey, entiendo yo que lo que más que sabe es hablar y escribir, pero lo que no sabe es cómo se maneja una campaña en cuanto a la estrategia, los eslóganos y el posicionamiento y las imágenes. Eso es lo que le puedo puntualizar si es que mi contribución a la opinión pública es la correcta. Muy bien. Ahora, pregunto algo. ¿Usted cree lo que él dice, que el papá, que el hijo, es decir, Daniel Noboa, salió mejor que el papá, que Álvaro, como así dijo Bailey? Bueno, pueden haber cosas que son mejores que el padre y puede haber cosas que no son iguales al padre. Eso no lo niego. Pero lo que sí tengo que resaltar es algo que el padre en su momento dijo que me pareció que es una de sus frases célebres, que conversando con él y estando presente el hijo, en el caso el candidato Noboa, se la repetí y él se sintió muy orgulloso, y debería Daniel también sentirse orgulloso. A mí me entra el mundo en la cabeza. Y la otra, te conozco bacalao que vayas disfrazado. Para mí son las frases cliché, como ha sido mírame a los ojos y como ha sido Andrés, no mientas otra vez. O sea que debe haber una frase importante dentro de, vámonos al debate. Se la digo, ¿cuál es la frase importante en este momento para convertir en no que esta pelea sea correísta, anticorreísta? Sacar un billete de $1. Aguillo, a ti te importa el bolsillo. Punto, mi frase. Pero como ya no la puedo utilizar, se quemó. Ya. ¿De acuerdo? Aguillo, a ti te importa el bolsillo. Se acabó la cosa. Esa debe haber sido la frase en un debate cuando se tiene la parte estratégica y la comunicación bien establecida. Y lo digo
no para achacar, sino como ejemplo de cómo se destruye conceptos con frases, pues, ¿verdad? Con hechos. Y he citado dos ejemplos de la vida práctica y uno inédito o apócrifo. O cuando fue Mírame a los ojos, cuando lo dijo en el... Dos. Mírame a los ojos, Correcto. no mientas otra vez, y la mía que ha sido apócrifa, inédita, y ahora creo que con Guillo, ustedes te ya importa el está bolsillo. prácticamente corriendo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque lo que les estoy diciendo. Y no tengo que argumentar por qué los temas, pues, ¿verdad? Pero es parte de comunicación política dentro de estrategia. Si ustedes los dos están de acuerdo. Claro, claro. Oiga, vamos con las preguntas de quién, de Alcides y de Hugo. A ver, ¿quién va Por primero? sorteo, pues, parejo, no. No importa, empecemos. Antonio, el antilacismo, ¿qué hubiese pasado si primero el gobierno hubiese tenido un candidato? ¿Cómo hubiese quedado esta frase del antilacismo? Enterradora. A ver, pero, ¿qué Porque, candidato lo hay? porque A ver, Alcides, ¿qué candidato? No hay ningún candidato. es que del cielo no cayó la idea del presidente de no ser candidato y creo de poner candidatos. Ubiquémonos por algo nuevamente. haber sido, A ver, ¿no? ubiquémonos en el escenario político. Ubiquémonos en A el ver, escenario ubiquémonos. político. Okay. ¿Qué pasa con el 1.800.000 de primera vuelta y el 52% de segunda vuelta? Se fumó, volvió a ser blando y se repartió en todos los 8 candidatos. ¿Quién pescó más? Novoa, por supuesto. No, pescó más la gente de RC5, porque la gente de RC5, Se sabe que permítame. eso no es necesario comentarlo, Antonio. No, bueno, si usted no quiere que lo comente. El que hizo la jugada perfecta fue Novoa porque está en segunda vuelta. Ya todo el mundo sabía que en primera vuelta la que iba a quedar en primer lugar era Luis. O sea, eso ya ni discutir. Bueno, discutamos es Novoa en segunda vuelta. No, es que para que discutir las cosas y usted las quiere objetar, le estaba explicando cómo que los votos blancos se reparten. Y no es que creció la revolución como creció, sino que cosechó ese voto blanco. A eso es lo que quiero explicar. Por supuesto que usted me va a decir, ¿quién cosechó más? Sí, iba a ir a eso, pero ya que usted está apuradito. No, es que la entrevista no es de 2 horas ni nada. No. Aquí para mi concepto hay un poco de equivocaciones. Por ejemplo, dice, esto es un Borrio va de nuevo. ¿Cómo que Borrio va de nuevo? Y los 24 de Novoa y los 33 de Luisa, ¿qué? No valen. 2, que voto blando. Voto blando es el de construye Antonio. Es voto blando. Los 18 que adquirieron en la primera vuelta, ¿es voto blando? ¿O se van todos para el anticorreísmo? A ver, la entrevista no es de 2 horas y voy a ser muy corto, dado que usted exige. Exacto. Muy corto. En primer lugar, todos fueron blandos y todos se repartieron entre todos. Respuesta. Ya, sígame preguntando. Todo lo contrario, yo digo que no. No, está equivocado usted. Pues de números sé yo, de hablar sabe usted. Estoy equivocado, usted también puede estar equivocado. No, porque los números. De la política electoral yo la tengo también. No, pero una cosa son los números, otra son las letras. Para mí, voto blando no puede haber en el caso de Construye, y no me ha contestado la pregunta, porque ellos son anticorreístas, todos votaron por la tesis de Villavicencio, contrario a Correa. Por favor, entendamos. ¿Qué los alimenta? ¿Qué los alimenta? El input. Esos votos blandos que se convirtieron en duros de Construye. Pero el origen es blando, porque se fueron construyendo para llegar a Construye. Hoy, esos votos definitivamente son de una tendencia dura a buscar la mejor opción. Eso es todo. Porque si usted dice voto blando, yo también puedo decir que voto blando pueden ser los correístas o voto blando puede ser los que votaron a favor de Novoa. Los que votaron a favor de Novoa y Correa en la primera vuelta, ¿van a seguir votando por ellos? Pues no, pues son votos blandos. Estamos hablando de la alimentación para el resultado, por favor. El resultado no final, claro. No, el resultado final de primera vuelta. Los números le dicen... Segunda, Antonio. No, pero vamos por parte. Ya. Del 15 al 20% tiene permanentemente la votación los señores RC. Llegaron a donde llegaron. ¿De dónde? De una multiplicación de migración de votos que fluctuaron. Ya. Ellos tenían una votación que la perdieron por el impacto de la muerte ya, vamos con la lógica, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento dentro de los números? Se rompió todo el esquema. Si se desviaron, que lo dice el propio
exmandatario Correa, que perdieron 12 puntos en una entrevista de Sonorama, corrieron. Entonces las migraciones de votos se dan como en el debate. O sea, no es que son duros, duros, duros. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Me permite desarrollar la idea Por supuesto. porque solamente tengo poco tiempo. Claro, por supuesto. El voto duro es un voto duro tanto en cuanto simboliza qué relación entre el candidato y el elector. Mi credibilidad versus su confianza. Pero si yo pierdo la credibilidad, pierdo mi confianza. Y se ha visto casos en que el voto duro, duro, duro migra hacia otra tendencia, o se va hacia el nulo, o se va hacia el blanco. ¿Ya? Explicado en dato y relato, por favor. O sea, las cosas conmigo deben ser como son con usted. Antonio, antes de darle paso a Hugo, no, esto de la frialdad con la que el pueblo en este momento está tomando las elecciones. Frialdad porque dicen, bueno, esperemos el debate, que el debate es todo, que es como alguien dijo, el gol de oro. Si tú quedas recontra bien, tú ganas las elecciones. Esa es una alusión del señor Carlos Ferrín. Claro, la comparto. sí, exacto. O sea que hay que esperar el debate entonces. La gente todavía no está en qué porcentaje ya está definida como para esperar un gol de oro. Porque si estamos definidos 70%, ya no va a haber gol de oro. Pues. Yo me defino un 70% que yo sé por quién voy a votar. Haya lo que haya en la segunda, en el debate, pues Antonio. No. El debate tiene una particularidad que no es gol de oro, sino que es 2 tiempos de 30 con penales. Porque usted tiene 14 días hasta el día de la votación. Claro, el post-debate. Esa es mi pregunta. Sigue tú. Si estamos claros. Gracias, Alcides. Sí, Señor. continuando con con la idea del Alcides y la respuesta de Antonio para nuestros oyentes. A ver, Antonio, el debate es el 1 de octubre. De ahí por ley viene la elección el 15. Estos 14 días a quien se declare para el público ganador del debate, estos 15 días pueden cambiar esa victoria, llamemos el debate, con todo lo que se puede decir del mismo en estos 14 días. A ver, todo puede suceder por un mero hecho. Muchos atribuyen y lo dicen de manera categórica que hay que cometer los menos errores posibles. Y yo el que comete menos errores. O sea, lo puede cometer porque si no lo metemos al candidato en un estrés que no comete errores. Correcto. Y el candidato tiene un equipo, tiene un estratega, tiene una multiplicidad de personas profesionales. Entonces, usted, si en 72 horas no revierte cualquier tendencia, pierde. Pero el candidato está sujeto a sentarse en un escenario que es realidad, más allá de que se ha preparado por percepción. Y sucede que puede perder, puede ganar en ciertas cosas, puede empatar, o todo queda tabla. Eso lo vivimos con este debate de acá. Pero el debate anterior fue enseguida, el debate y por ahí mismo vino la elección que tuvo su efecto, ¿no? En cambio, estos 15 días, me preguntas, estos 14 días, perdón, ¿sí van a ser más o menos que pueda haber algún cambio en el que ganen y que pierden? Usted sigue haciendo campaña, siguen los medios estando abiertos, siguen las redes interactuando. Y las meteduras entonces, los métodos de campaña. Y la metedura de pata. Bajar números. He dicho, hay un equipo que en 72 horas, ¿me escuchó? Aquí hay micrófono. Claro, que en 72 horas tiene que hacerlo rectificar porque si no, ¿para qué están los equipos? Ya. Y cuestan. Claro que cuestan, por supuesto. O sea, ya lo dije. Yo no tengo una jugada con usted. Sí, pero creo que se le pasó porque lo estoy repitiendo. Antonio, entonces, estos errores, más allá que los pueda cometer, obviamente, el ser humano, la candidata o el candidato, pero también lo cometen los vicepresidentes. ¿Tiene mucho que ver estos errores que han cometido o no? Pregunto. Está bien que pregunte. A ver, ¿hay debate de vicepresidente? No, no existe ni la ley lo faculta. La ley no lo faculta. Si quieren cometer la figura, ¿en quién se principaliza? Correcto. En el candidato presidencial. Él es el que es golpeado, el que no es golpeado, el que abre camino, el que le cierran el camino. Él es el vicepresidente. Sí ocupa una posición que apoya al presidente en los conceptos y en el programa de gobierno. Lo que pasa es que aquí, si usted se pone a ver más allá que hay lo que yo llamaría que puede ser entre vocero, jefe de campaña, que es el exmandatario, del lado del señor Noboa, no existe eso. Se recibe todos los golpes, aguanta todos los golpes, defiende, ataca. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en un juego estratégico. Y como le dije a Alcides, yo, candidato o candidatura en general, parto del concepto para la opinión pública de credibilidad
Mi credibilidad se retribuye en confianza hacia un voto. ¿Me explico? Esa es la relación de elecciones, pues. O sea, es un doble vía en el cual los candidatos tienen que saber cómo manejan sus conceptos, cómo manejan sus mensajes, y el equipo que está con ellos, particularmente, dándole la asistencia. El candidato es un 9 dentro de la cancha. Y el equipo de estrategia, cuarto de guerra, como se quiera, comando, es ni más ni menos que el número 10, el número 5, el 8, etcétera, etcétera. Los que hacen el cuarto de guerra, digamos. Le preparan la jugada para que el forward meta el gol, pues. Así. Sea como sea, que lo meta. Ya. Entonces, tienen que alimentar y el forward tiene que tomar ese concentrado de avispa para saber de dónde saca el chut final y es gol. Ok, vámonos a un supuesto. Digamos que el señor candidato Daniel Noboa gana la elección. ¿Usted piensa que él debe hacer una consulta popular inmediatamente para tratar de resolver lo que y sacar de la Constitución lo que no sirve y dejar lo que sirve? Para contestarle correctamente, ¿en qué tiempo tiene que hacer la consulta popular? Pues si usted me pregunta en qué tiempo, establecemos los tiempos, que es importante. Claro, para mí inmediatamente debería convocarla. Tomando la experiencia del Lazo. No, pues no demorarse, no tiene tiempo para demorarse, pero debería ser gozando de la popularidad y de la victoria en este escenario. Para mí debería ser inmediatamente. ¿Cuál es su opinión, Antonio? A ver, cualquiera de los dos que gane, correcto, van a administrar, ¿qué cosa? Una escasez y una crisis. El niño más la inseguridad. Todo lo que usted quiera. Y el dinero que no hay. Okay. Correcto. Si en 100 días que se sienta el que se siente, no tiene estructuras, no sabe qué pasa, porque yo ya lo viví en una parte gubernamental con el presidente Gutiérrez. O sea que se pierde. Es fácil perderse. Esto para no perder ¿cuál es el consejo? Sea el uno o... Primero que tenga la estructura, arme el gobierno adecuadamente y en 100 días lo convoca. Claro, porque es un país, no estamos hablando de una provincia. No estamos hablando de una provincia, o sea, tiene que, en primer lugar, en 100 días ejecutar eso. Si pasa los 100 días, bueno. Claro, pasando, entonces lo ideal sería una consulta popular nombrada en los primeros 100 días. Pero en los primeros 100 días, porque tiene que ir a la rapidez de algo que sea imaginario. Correcto. Frente a una realidad a futuro. Aquí está lo imaginario de la consulta a futuro y aquí está el presente. No tengo dinero, el niño, la seguridad, bla, 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 bla. Entonces, mientras vivo ese fuego, allá está el futuro. Tiene que usted fijarse en un futuro para que las personas vayan a ese futuro sabiendo que esa credibilidad que la hablé con anterioridad me genera confianza dentro de lo que es el mandato gubernamental. Bueno, políticamente hablando también se viene el 2025, entonces tiene que hacer una buena labor para poder ser reelegido, candidatizado nuevamente y ganar, ¿no? También, no aparte, ¿no? Por supuesto que esa es parte del juego de las variables o del juego de los factores. Okay. Esa es parte de los juegos de las variables y los factores. ¿Usted está haciendo encuestas? Sí, pero son reservadas. Uy, entonces no se puede saber nada, porque mire, como que hay una tendencia en cuanto a los encuestólogos y sus pronósticos, de que en primer lugar está Noboa con el 55 y en segundo lugar está González con el 45, o sea, casi 10 diferencia, puntos, no, 5 puntos. A ver, pero en votos total, a ver, esa diferencia en votos total. Los votos válidos. Yo no estoy hablando de los nulos, de los blancos, de los que van, ya, que no votos van. válidos. No sirven para la contabilidad, señores. Estamos hablando de los votos válidos. 55 a 45 hay una diferencia de 5 puntos, ¿o no? Por eso le pregunto, nada más que te estoy preguntando que en base a qué está tomando los votos. No, sobre los válidos. Yo ya. no tomarse los que no valen. No, es que para yo contestarle correctamente, pregunto, ¿verdad? Pero Antonio, ¿hay 5 puntos de diferencia o no? Sí, tal vez menos. Van a llegar probablemente entre un más menos 2 al debate. O sea, parecido más o menos a lo que fue el presidente Lazo en la elección pasada, ¿no? Al debate. Al debate. Al debate, no al final. Entonces, pero hay un al debate y hay un posterior al debate. Van Por a cambiar supuesto, los números completamente. Los números cambian, porque los números cambian. Los números siempre van a cambiar. ¿Qué es una encuesta? No es la fotografía de nada. Una encuesta es una evaluación de una gestión de comunicación política. Porque está sujeta a la campaña y al plan de trabajo. Oiga, Antonio, me sorprendió escucharlo decir que ninguno de los dos candidatos está preparado para gobernar. Me parece crudísima y real, pero también fatal para el pueblo. Pues, o sea, ninguno está preparado y entonces,
Tampoco A vamos ver, a las usted quiere uñas a tomar las votar. cosas semánticamente. Sí, ¿Qué significa eso? No es semánticamente. ¿Preparado para gobernar en qué escenario? En el actual, ¿cuál más, pues? No. En el Niño. crisis, niños, Ah, crisis económica, problemas laborales, problemas del IE, problemas políticos que a veces no lo tomamos en cuenta con la asamblea correcto. y todo lo demás, porque ¿Y usted cree que existe dentro de la experiencia y la suya un ser humano que reúna todas las condiciones? ¿Y usted ha visto? Entonces, ¿están preparados para gobernar o no? Entonces, soy Animandrake. ¿por qué me pregunta si sabe la respuesta? No, pero que yo le quiero preguntar Para nuestros oyentes. Es que Ya me lo no, he explicado en este momento. ya usted sabía la respuesta, ¿no? No. El que tiene que saber la respuesta es el oyente, ¿no? ¿Mm? Claro, pero Ok. la cosa es que el candidato que gane realmente viene con un Ecuador con una ola de 10, 20 metros, ¿no? Con todo lo que está sucediendo ahora, que no estábamos acostumbrados antes, viene a ser el tercer niño, o sea, Es un es tsunami. complicado. Palabra al ingeniero Mendoza que le tocamos. Hay que tomar en cuenta también el aspecto de la persona, ¿El qué? el aspecto de la persona del Claro, la actitud votante. también, ¿no? La actitud frente al... ¿Qué problema tiene? A falta de empleo, no tiene plata, no tiene alimentos, la inseguridad. El cómo, O sea, ¿cómo lo voy a que se va solucionar? sentar y dice, oye, ¿qué problemas que tenemos? Aparte, ¿cómo nos reclama la gente que no tiene dinero, está chira, no tiene cómo parar la olla? ¿Cómo Entonces el debate va a dividirse en el cómo, el que indica el cómo. Alcides, anote mi punto de vista. Yo siempre anoto lo suyo para que se dé cuenta. Mire, esta elección, como lo he definido, que es una administración de la escasez, tiene 6 elementos para que un presidente lo pueda manejar. Lo emergente, lo urgente, lo prioritario, lo importante, lo que es necesario. Entonces, Le falta una. ¿cuál me puede faltar? 6 Dígame. falta, usted dijo 6, falta una. Ese puede ser que sea uno permanente. Si usted mezcla todo esto que yo ya lo he definido mucho tiempo atrás y que no quiero que se confundan porque la candidata González ha especificado 3, yo sé que son 6 porque ya lo he visto detenidamente y ni siquiera estoy cercano a ellos. Entonces me doy cuenta que usted dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser emergente? Porque entra en diciembre, ¿verdad? En pleno niño. Y la pregunta que le va a hacer es, en la urgencia económica hay los fondos para pagar sueldo y para lo otro. 1.200 millones necesita. Para el gasto ordinario. Para pagar el décimo. Ya. Claro. Y luego viene la pregunta, si eso es urgente, que viene a ser lo prioritario. Fíjese cómo va la escala de las cosas. Probablemente la seguridad. ¿Hay fondos? Bueno, pues habrá que buscar los fondos. Pues, yo no sé si cuando usted junta dólar con dólar, para en dólar. Eso no lo sé todavía. No, O sea, no sé si hay alguna gestación que se da con eso. todavía no llegamos a eso. Pero lo que sí Que con la sabemos, inteligencia artificial podamos. lo que sí sabemos que quiera cualquiera de los dos, tiene que recurrir a eso que tanto se ha cacareado que es la Reserva Monetaria Internacional, desgraciadamente. Bueno, O es sea, que no queda más. que no 8 de queda la más. mañana, 59 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con Antonio Tramontana Almeida, estratega político. Las preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Muchísimas gracias. Tengo aquí algunos mensajes del público a través del WhatsApp, o como dice Ricky Castellanos, WhatsApp. En este caso, uno de ellos, el señor Javier Rodríguez, dice, lo mejor de Daniel Noboa es su esposa. Así nos dice. Al igual que de su papá, era su esposa. Bueno, eso es opinión del público. Ya vamos a leer más mensajes. Pero yo antes quería preguntarle al ingeniero Antonio Tramontana si es que, ¿qué pasa con los otros partidos? Es decir, con las candidaturas que no pasaron a la segunda vuelta y que deben de sus votos contar. Por ejemplo, ¿qué cree usted que va a hacer Jaime José, su amigo, nuestro amigo? Bueno, estar en estado pasivo o en modo mute. En modo avión. Sí, modo Ya, mute, modo avión. ¿Y por qué? Porque es mejor, pues. Sobre él ha caído un cargamontón por una especie de malilla. Ya. Y usted sabe muy bien, y no tengo que yo hablar de lo que hoy mucha percepción se gira alrededor de él. Entonces, más allá de que usted es amarillo y con tendencias más amarillas que yo, las cosas
son barcelonista, pues como usted. Sí, pero yo sé por qué se lo digo. Entre líneas, Yo ¿verdad? también, yo también. Sí, entonces en ese caso es mejor no circular. O sea, en este momento, cualquiera de las dos candidaturas que sume a lo que históricamente se ha llamado partidocracia, se le viene como lastre. Y ese fue, acordémonos, el resultado de la campaña entre el señor abogado Álvaro Noboa y el señor economista Rafael Correa, que a él se le sumaron toditos y terminó siendo partidocracia. Y una acotación con el mayor de los respetos al señor, yo creo que la señora madre en toda la extensión de la palabra del candidato Noboa es una figura muy representativa en esa familia. Y lo digo categóricamente. Correcto. Su papá es una marca junto con su abuelo, o sea, el papá de Daniel y el abuelo de Daniel son una marca que en el Ecuador sabemos quiénes son, definitivamente. Empresarial, ¿no? Sí, las dos suman un gran conglomerado que exige, pues, en un momento dado prestarle la atención a las cosas. O sea, el papá es el papá, la mamá es la mamá y la esposa es la esposa. Oiga, yo sí me acuerdo lo que usted dice y vale traerlo a colación. Iba adelante para la segunda vuelta del 2006 el abogado Álvaro Noboa Pontón sobre el economista Rafael Correa. Nadie se esperaba ese resultado y Álvaro Noboa sorprendió. Estaba por encima de 10 puntos de el que luego fuera presidente por 10 años, Rafael Correa. Y todos los partidos vinieron y el mismo Álvaro decía, aquí está tal, de tal partido, aquí me acompañan del otro partido, aquí viene, me apoya el otro partido. Y todo eso más bien fue un lastre para la candidatura de Noboa. En cambio, Correa se pintó como el antipartido total, y eso le da el triunfo claro en la segunda vuelta, ¿no? Y acuérdense de algo, un antecedente al resultado de segunda vuelta que fue en la primera vuelta. Uno que se creía ya presidenciable, se enredó con un partido de ese momento y su candidatura se vino abajo, pues llegó cuarto, creo, si no me llego a equivocar. Entonces, esa historia o ese hito Claro, cierto, es verdad, ¿no? Ese hito referencial es el que uno tiene que saber que no hay que, en primer lugar, inventar la pólvora ni descubrir el agua tibia, pues, ¿verdad? Definitivamente, las 9 de la mañana con 2 minutos, 9 con 2 minutos. Estamos dialogando con el ingeniero Antonio Tramontana, como le hemos dicho acá, bueno, es nuestro amigo y tenemos el gusto de periódicamente contar con sus valiosas opiniones. El ingeniero Anthony Tramontana, le hemos dicho aquí también. Esta es mi casa como es la de ustedes. Totalmente. ¿Qué le parece? Que somos barcelonistas y emelexistas, pero bueno. Somos, dice. Sí, por si acaso me adelanto. Oiga, ¿qué le parece si hacemos, nos da un tiempito y nos vamos a hacer una breve pausa comercial para volver con esta importante entrevista? No se olviden. Estoy en su casa. Gracias. Nos da unos minutitos, paréntesis comercial, y volvemos con una tacita, invítenle una tacita de café Conquistador al ingeniero Tramontana, 100% arábigo, café de Loja, don Hugo. Ya le vamos a invitar enseguida aquí el café de 1949, Café Conquistador, Antonio. Muchísimas gracias. Ya lo están haciendo, ya huele toda la cabina. Por supuesto, que no lleguen tortugas, ¿no? Bueno, 9 de la mañana, 5 minutos. Regresamos después de este breve corte comercial, estimados amigos. 9 de la mañana, 10 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando acá con Antonio Tramontana Almeida, estratega político, que ha tenido pues una vasta experiencia en el manejo de la comunicación política con algunos que fueron presidentes de la República, con Atala Bucarán, con Lucio Gutiérrez, con
los de la SUAY con los de Esmeralda. La SUAY creo que le ganó hasta los correístas. Sí, pues partida doble, cae de Para que limpio. vean que estamos en la jugada informativa, oiga. Ya lo que le falta, cuando rasgué tinta y papel en el diario de Manaví de Portoviejo, Claro. mis 6 artículos que fueron tan certeros. Sí, sí, el otro día estaba buscando esos artículos, no los encuentro, oiga, así que por favor me los envía. Oiga, Encantado, compromiso. que la campaña de Noboa necesita un jefe de campaña duro y que él debería, como dicen los médicos, cuando uno tiene un poco de enfermedades, vamos a encapsular estas enfermedades y las vamos a definir en una sola frase. La vida sí importa, pero a la vez, ya que voy a aprovechar porque el tiempo no me da, yo quisiera saber quién es ese outsider procedente de la empresa privada que trabaja para el 2025 y que arranca con un 5% y máximo 8%. 3 preguntas en una. A ver, voy por el último. El señor no sabe que es un excelente candidato, pero que es un outsider. El señor no sabe. ¿Es varón entonces? Sí, el señor estoy diciendo. El señor, el outsider, no dije la outsider, no dije el outsider. Ya. Pues yo estaba pensando en Andrea González, pero bueno. No. El señor tiene un camino recorrido sin querer, queriendo y lo ha hecho bastante bien. Pero no se da cuenta de su potencial. Ya, entonces uno que tiene olfato, visión, ya lo detectó. ¿Ya? Ya. La segunda. Me comprende por qué Por reservó. supuesto que sí. La segunda. Él no quiere ser político, pero tiene el potencial. Pero lo van a obligar. Las circunstancias del país. La marea lo lleva y La marea. La segunda. Ya no me hizo 3 en una. Ya. No, es jefe de campaña de Noboa. ¿Por qué? Es sencillo. La tensión de un candidato, porque uno ha participado en 2 campañas presidenciales, es tal que necesita no frentear todo. O sea, la credibilidad se comparte tanto en cuanto a la dureza de cada quien juegue, sabiendo cómo juega, y hay un momento dado, como el desembarco de Normandía, que se abrió paso y desembarcaron todos, pero los que primero fueron aguantaron todo el palo. Es ni más ni menos, por eso lo digo. Lo digo de manera sencilla, pero siempre se necesitan los voceros, el jefe de campaña que sepa ocupar las posiciones y replicar. O sea, un tipo Rafael Correa con Luisa. Más o menos, pero si usted tiene del otro lado una persona que es digámoslo así, un peleador callejero, que hay esquina, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Enfrentarse a él sin un equipo que pueda permitir que usted juegue perfectamente, ¿no? ¿Y eso lo está debilitando a Noboa? ¿En qué sentido? Debilitando, no he dicho que lo está debilitando, he dicho que falta. No he dicho debilitando, que falta para equilibrar las cosas. Y a estas alturas del partido todavía hace falta. Todavía no llegamos al debate y faltan 14 días hasta el final. Hay tiempo. Para justificar, por ejemplo, el jefe de campaña duro, ¿verdad? En una sola causa o argumentación para validar ese personaje, ¿en qué lo podría usted contestar, por ejemplo? ¿En qué aspecto de la campaña electoral? ¿En qué aspecto? Muy sencillo. Yo utilizaría algo que lo puede utilizar el señor Correa como el jefe de campaña de supuesto que no tiene. Oiga la canción La Chica de Humo y utilice en inverso el chico de humo. Se acabó la respuesta. ¿Ya? Sí. Escuche la canción y después me dará la razón. Sí, lo que pasa es que en la comunicación radial no solamente participamos usted y yo, participan los oyentes, los ¿Y usted cree que no van a ir a buscar la canción? Absolutamente nada. No van a ir a... El ingeniero Tramontana. Por favor. El chico de humo, la chica de humo. Canción de Manuel en YouTube. Si usted se pierde, la ayudo. Sí. ¿Mexicano? Sí, ya se acabó. Vamos a ver. Bueno, usted tiene la palabra. A ver, Antonio, escuché otra entrevista tuya muy interesante. Las campañas de ahora, de hoy en día, se mueven por redes, por radio y televisión, más allá del territorio. Pero ¿qué es lo que más pega? ¿Cómo llegas más a la gente? Ya no hay mítines, ya no hay concentraciones, ya no hay... es distinto ya ahora. No hay nada de eso. No, el mitin volvió. El mitin volvió, sí, o sea, claro. el territorio cuando hacen el mitin. ¿Por qué? Porque es cercanía, es la aproximación. Acercarse a la... Lo otro es lo que se llamaría el efecto envolvente de los medios a donde no puedo llegar con un mitin. Pero las cosas tienen que ser hechas de tal manera que provoquen acción, reacción y manejo de información. O sea, Sí, y voy a poner un ejemplo. Claro, el presidente actual de su equipo, señor Pilegui, el ingeniero Pilegui, puso un Twitter bastante fuerte en una frase que se decía que en los tiempos difíciles hay que saber comer M, pero lo mejor es digerirla.
Llegó a 193 y siguen las vistas, y siguen las retuiteadas, y siguen los likes, y el señor aumentó en seguidores. ¿Sabe por qué? En cierto porcentaje. Claro. Sí, pero lo mejor es la cantera de data cuando hay los comentarios. Uno comienza a ver y a calcular quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son mis aliados, quiénes son mis no aliados. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque es de mi autoría, y lo digo ahora, por eso es que somos nobles los barcelonistas. Cuando nos llaman, Muchas gracias por no, cuando nos llaman a pedir ayuda, porque el señor pertenece a una cofradía de la Perla, a la cual yo pertenezco, me llamó a que el problema se pudiera más o menos no hundirse la nave, pero sí aguantar los palos. Una boya. Ahí está la frase, ahí están los conceptos, ahí está cuando usted se presenta a un escenario que no sabe cuál es. Usted tiene en su cabeza la concepción barcelonista, pero tiene que ayudar al amigo, que es un presidente de un club importante de la ciudad, y dispara. La data fue significativa. Con eso le digo todo. Y esta otra frase, Antonio, la vida sí importa. Es, aparte que estamos en el escenario, cuando usted está en el escenario antilacista, que ya lo definimos, con un jefe de campaña, como lo hemos dicho, a Guillo le importa el bolsillo. ¿Por qué es la vida? Porque la vida es todo. Es una frase que está siempre en nosotros. Entonces, dentro de la programación neurolingüística, usted absorbe más rápido por oído los hechos de las palabras repetitivas. Y la vida es un concepto demasiado gigante, es infinito. Entonces, la vida sí importa. Y si yo fuera candidato, cosa que no lo soy, y hay que hacerle una frase, y a mí mucho. Entonces, usted, con esa pirámide, ¿qué es lo que coge? La esencia de que lo sintonicen a usted y luego explica lo que es la seguridad. Claro, has dado dos tips muy importantes. La vida se importa como una especie de eslogan en este minuto por lo que estamos viviendo, y otro que en el debate debe haber de cualquiera de los dos candidatos una frase importante. Simbolismo. Pero,